Agradeciendo profundamente la invitación de Carlos Manuel Valdivia Rodríguez, un amigo de los tantos que tengo en el Perú, que hemos encontrado en diversas actividades académicas celebradas en vuestro país, y la verdad, extrañando un poco viajar, ya me había acostumbrado a viajar 2 o 3 veces al año al Perú, para los distintos lugares del Perú. Quizás no todos los abogados tengan la suerte o la dicha que debo compartir con ustedes, porque la verdad que en la historia de la abogacía, en el ejercicio de la abogacía, cuando comencé, me recibí de abogados, recuerdo que me tocó estar en la mesa de justicia del servicio militar, es decir, conozco lo que era el servicio jurídico militar. Luego de eso, por cierto, comencé con el ejercicio libre de la profesión. He sido funcionario, el segundo abogado, muy joven, el segundo abogado de la provincia de San Juan en la Fiscalía de Estado, el segundo jefe. Luego, mezclando derecho y política, me tocó una rama de Carlos, como la que ejerce hoy Carlos Manuel, el derecho laboral. Fui su secretario de trabajo de mi provincia y finalmente recalé en lo que es la magistratura. Y hoy, gozando del privilegio, porque es realmente un privilegio, el privilegio de estar jubilado medianamente joven. Es decir, todo esto, que es una experiencia personal, más allá de eso, permite al que escribe, al que estudia, tener una cosmovisión de qué es lo que es la abogacía. En ese sentido, me permitió ver, estudiar mucho sobre el tema de la responsabilidad del abogado. Lo escribí hace muchos años, algunos artículos. Y bueno, pero todo esto terminó en un libro que creo que fue la concreción más importante, con un libro de Editorial Astrea. Pero más allá de eso, realmente, si ustedes me preguntan qué volvería a hacer mañana, volvería a ser abogado si tuviera que reencarnar y vivir de nuevo. La abogacía es algo que se lleva adentro de uno, porque hay abogados de profesión y abogados de vocación. Y cuando logramos juntar la vocación con la profesión, es lo más hermoso que nos puede pasar como abogado, diríamos. Y esto lo logré, gracias a Dios, un abogado, inclusive jurista, esta como visión. Y permitir conversar con ustedes sobre, primero, la profesión de abogado. Es algo muy digno, y cuando escribí el libro encontré estas palabras de Antocolés, viejas palabras donde se recapitulaba el tema de los derechos, en el derecho romano. Nosotros decimos el derecho romano como la cosa, como la obra máxima de los romanos, del pueblo romano. Y es cierto, porque las batallas terminaron perdiendo el imperio, pero sobrevivió sobre el imperio, que sobrevivió el derecho de los romanos, la legislación que ellos se daban, porque le daban tanta importancia al derecho como a la espada, al escudo, a la coraza, como lo dice en el código dice los abogados que aclaran los hechos ambiguos de las causas. Es muy importante esta visión distinta, noble, que tenemos que darle a la abogacía, y que los romanos sí la tenían y le daban mucha trascendencia a lo que es el derecho. Es digno para tener en cuenta
ese respeto cerrado a la norma jurídica que ellos tenían, que le daban el valor de un ejército. También dentro de Italia, diríamos, pero sin llegar a ser del Imperio Romano, Calamandrei nos dice en su obra, cuando dedica una de sus obras, dice: a la memoria de los abogados y de los estudiantes italianos de leyes muertos en la guerra por servir al derecho. Muerto en la guerra. Es decir, hay un concepto épico muy fuerte de la abogacía que debemos tener en cuenta, y eso deber tener en cuenta que implica que debemos ser muy responsables en el ejercicio de la abogacía cuando ejercemos en distintas funciones la abogacía. Y en este sentido, ahí Osorio y Gallardo, en El alma de la toga, dice que la abogacía no es una consagración académica, sino una concreción profesional. ¿Qué es lo que viene acá? Teoría y praxis. Y es muy importante este tema, porque muchas veces los abogados, o los juristas, mejor dicho, tenemos la idea de llevar todo al plano teórico y nos alejamos de la vida misma. En cambio, esto hay que hacer una amalgama, y esto es cuando uno escribe, cuando uno trabaja, cuando uno ve entre lo que es la teoría y la praxis del derecho. No se puede uno divorciar, y lo vemos cuando se estudia en profundidad el derecho, que algunos llegan a hacer unas definiciones teóricas tremendas, pero don Juan, doña Rosa, que digo, como siempre decimos, no lo comprenden. Por ejemplo, en la definición de lo que es daño, hay a veces demasiadas teorías o teorizaciones que no lo llevan al sentido práctico. Y esto tiene que ver por cuanto Cueto Rúa, uno de los juristas eminentes que tuvo del derecho comercial argentino, marcaba que lo que era el buen abogado litigante. Y el buen abogado litigante hoy no es solamente, no era, lo describía, que aquel que sabe derecho, sino que debe saber de todo. Cuando expresaba Cueto Rúa decía: debe saber política, debe saber economía, debe saber filosofía, sociología, porque tiene que tener una cosmovisión general, integral, para ejercer la abogacía. Pero estos detalles vienen a cuento o a dicho de resaltar nuestra profesión de abogado y sentirnos realmente orgullosos de ser abogado. Es más que una profesión, es un sentir de la abogacía. Avanzando ya en el tema, por cierto, que la evolución no es lineal en todos los pueblos ni en todos los países del tema de la responsabilidad. Algunos lugares dan más preeminencia que otros, y si vemos en la República Argentina, vamos a encontrar que ciertos tipos de responsabilidades en la mitad, en la primera mitad o hasta los años 70 y 80, 70, 80 del siglo pasado, no se le daba mucha importancia. Y a partir de esa época, fundamentalmente de la vuelta de la democracia, después del 83, se comenzó a generar toda una línea de hacer responsable no solo a los profesionales, sino muchas responsabilidades que antes se omitían o se miraban de costado o se denegaban. Fue generándose poco a poco la responsabilidad profesional y se fue desarrollando en una gran medida, en un gran desarrollo tuvo esta responsabilidad profesional, y que, por ejemplo, en el derecho médico, en la responsabilidad de los médicos, ya hay una literatura en la Argentina muy importante, muy importante. Alguna vez yo colaboré con esa literatura, expresando las distintas facetas que tenía la responsabilidad del Estado mismo, que muchas veces el Estado no se lo quiere hacer responsable, ¿no? Y en la Argentina hoy también tenemos que hacer algún entrecomillado sobre ese tema, que hemos retrocedido quizás. Pero ¿a qué viene a colación estas palabras? Que la responsabilidad profesional también tuvo su desarrollo, su evolución, y quizás aceleró esa evolución a partir de los años 80 hasta el presente. Hace 40 años a esta parte se aceleró la responsabilidad profesional,
Y eso generó muchos estudios que fueron de distintas visiones que se van dando y que han tenido a lo largo de la tarea de dar respuesta a las problemáticas que se iban generando. En este tema, este es el final, diríamos, en la República Argentina, como pueden leer ustedes, se ha unificado el Código Civil y el Código Comercial. Entonces hay una unificación de ambos sistemas y por cierto que no solo en los contratos se han unificado, en las obligaciones, sino también en esta fuente de obligaciones que es la responsabilidad. Y ahí aparece el artículo 1768 de las profesiones liberales, donde se describe, dice, la actividad profesional liberal está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer. La responsabilidad es subjetiva, excepto cuando se haya comprometido un resultado concreto. Cuando la obligación de hacer se preste con cosas, la responsabilidad no estará comprendida en la sección séptima de este capítulo, excepto que se cause un daño derivado de su vicio. Es cuando se trabaja con cosas viciosas y demás, cosas viciosas o riesgosas. La actividad del profesional liberal no está comprendida en las responsabilidades por actividades riesgosas previstas en el artículo 1757. El punto viene que el Código Civil y Comercial le ha dado a la profesión, a las profesiones liberales, comprendiendo a todas, incluyendo acá también a la profesión de abogado, este régimen jurídico especial en el cual, percatémonos del principio, deja que la responsabilidad es subjetiva. Y digamos yo, no es la responsabilidad subjetiva, sino el factor de atribución es subjetivo. Entonces, siempre por ahí tenemos equívocos en la utilización del idioma, pero no importa, la responsabilidad es subjetiva. Y deja abierto, y lo vamos a ver enseguida, a toda esta discusión de las obligaciones de medio y de resultado. Pero rápidamente el factor de atribución, 1721, 1722, factor objetivo, 1723, es para enunciar dónde están regulados en el Código Civil argentino, pero vamos a volver luego factores objetivos, la valoración de la conducta, también es muy importante este tema, que también vamos a volver más adelante, pero tenemos que, para ir haciendo la visión, tenemos que ir comprendiendo dónde estamos ubicados. Y acá viene la gran sorpresa, que por un poco curioso, el doctor Pascual se fue al Código Civil del Perú y encontró, dice, si la prestación de servicio implica la solución de asuntos profesionales o de problemas técnicos de especiales dificultad, el prestador de servicio no responde por los daños y perjuicios, sino en caso de dolo o culpa inexcusable. Personalmente yo entiendo que este artículo es aplicable a la profesión de abogado, a los médicos, ingenieros, contadores, a todos los profesionales liberales, pero queda el tema, dice, sino en caso de dolo o culpa inexcusable. Realmente es una visión distinta, no tan flexible como la nuestra, es más rígida, que impide quizás que se atribuya responsabilidad a los abogados, a los médicos, contadores, ingenieros. Esto debe ser replanteado frente a la evolución de los derechos humanos, frente a la evolución de la responsabilidad civil, y quizás podamos colaborar o aportar algo en este tema de la evolución que se está dando en el mundo. Pero les digo que traté de buscar en el Poder Judicial del Perú, en la página muy interesante que tienen, que yo le había buscado otros casos y me había dado respuesta, pero puse responsabilidad abogado y no me dio respuesta. No me dio respuesta, es decir, no me transcribió ningún fallo sobre el particular. Bueno, sigamos adelante. En temas de la responsabilidad, acá lo traigo una cita de Trigo Represa, pero fundamentalmente esta cita es para decir que la responsabilidad de todas las profesiones liberales, de todas las profesiones, se les aplica el régimen jurídico normal, común. Este régimen jurídico que sabemos que cuáles son los presupuestos, los 4 presupuestos, daños, nexo de causalidad, factor de atribución y antijuridicidad, que son a todos se le aplica. Pero como van a ver,
poco a poco, y yo no voy a tratar de leer, sino esto para que les quede a ustedes y en el futuro puedan mirarlo con más tranquilidad. Ahí ven, no existe ninguna, miren, fíjense, acá le estaba dando respuesta Trigo Represa en el año 91 a la problemática del Código Civil del Perú. Dice, no existe ninguna razón para limitar la responsabilidad profesional a los casos de culpa grave, siendo esto lo que viene decidiendo hoy concretamente con relación a los abogados. Es una respuesta que ya hace tiempo ya la venía dando Félix Trigo. Otro autor tucumano, Padilla, también dice que la responsabilidad civil en general son los principios de la responsabilidad civil en general los que se aplican. Ahora, a partir de esto, vamos a ir a una primera parte que es importante y que le hemos titulado La relación del abogado con el cliente. Esta relación del abogado con el cliente es una parte de la problemática que se le presenta al abogado. ¿Por qué? Porque vamos a tener que medir cuando hagamos la determinación de la responsabilidad y también cuando hagamos la cuantificación de las consecuencias dañosas de una mala praxis del abogado, no solo la relación con el cliente, sino que el abogado ejerce su profesión en un contexto complejo, porque no solo es la relación que tiene con el cliente, sino que él puede tener una opinión, asesorar a su cliente bien, pero en el proceso litigioso no lo define el abogado, lo define el juez. Lo define el juez y el juez puede tener una definición, un criterio, un concepto totalmente distinto. Todo esto, esta complejidad debe ser analizada permanentemente y debe ser vista permanentemente por el juez y por el abogado que reclama los daños y perjuicios de otra persona contra otro abogado. Porque todo esto se mensura al momento de cuantificar el daño y al momento de determinar si es o no es responsable el cliente. Entre otras cosas, como es, por ejemplo, el tema de si el abogado actuó como abogado apoderado o como abogado simplemente patrocinante. En esta relación entre abogado y cliente, acá el derecho vivo es muy importante, siempre hay que recurrir al derecho vivo. No podemos tener duda de que se aplican los principios generales de la materia de la responsabilidad contractual. ¿Por qué? Porque siempre, o sea, en la mayor cantidad de oportunidades, existe un contrato, es una relación contractual. Acá habla desde la perspectiva de la locación de servicio y de la locación de obra. La responsabilidad profesional está comprendida en la teoría general del derecho de daño y se estructura en los mismos elementos que componen toda hipótesis reparatoria. En otros casos, también se ha dicho, la relación profesional abogado-cliente se desarrolla en el marco de los derechos y obligaciones asumidas en el contrato que se celebró entre ellos. Es muy importante que le presten atención a este detalle, obligaciones asumidas en el contrato que se celebró entre ellos. Es muy importante esto, por cuanto eso para mí define el tema de la disputa entre obligaciones de medio y obligaciones de resultado. Siguiendo con el derecho vivo, también se vuelve a reiterar que la relación entre profesional abogado-cliente, una Cámara Nacional, Sala B de Buenos Aires, se desarrolla en el marco de los derechos y obligaciones asumidas en el contrato que se celebró entre ellos. Como pueden ver, como podemos percibir, básicamente la relación entre un abogado y su cliente es contractual. Es contractual desde el principio mismo de que comienza, que se cierra la relación, porque cuando se definen las obligaciones y derechos que va a tener cada una de las partes. Y ahí aparece que la jurisprudencia y la doctrina en la Argentina normalmente ha marcado que pueden existir locación de servicio, locación de obra o mandato. Y el mandato está cuando hay el apoderamiento. Estos son los tres matices que se pueden dar en la Argentina, que normalmente se ven en la Argentina. Una locación de servicio, una locación de obra, y esto puede jugar con una obligación de resultado en la locación de obra,
por ejemplo, la redacción de un contrato de alquileres o un contrato de compraventa, la redacción de él. En el mandato es cuando se le da el poder y se le otorga un mandato expreso para que lo ejerza dentro del proceso judicial en uno o un mandato especial para otra o para otro negocio jurídico. Pero lo más importante aparece en el Perú. Hace pocos días, en la presentación de un libro sobre los contratos típicos de Mario Castillo Freire, nos pidió que hiciésemos algunas presentaciones. Y yo tuve la idea, siempre tratando de ver el derecho con agudeza y siempre tratando de ver el derecho, me preocupé no por los contratos típicos, como era el título de la gran obra que ha presentado Mario en el Perú, una recompilación extraordinaria, sino me fui a los contratos atípicos. Y en eso encontré esta normativa, sobre la cual estuve analizando en aquel momento, y me llamó la atención, dice, que hace una parte, dice, por la prestación de servicio, porque hay un capítulo que es prestación de servicio, contrato de servicio, se conviene que esto o sus resultados sean proporcionados por el prestador al comitente. Y las modalidades que dan enuncia la locación de servicio, el contrato de obra, el mandato. Hasta ahí estábamos bien, igual que la Argentina, pero luego habla del depósito y del secuestro. El depósito, ya lo van a ver más adelante, me quedó la duda, digo, en la relación sí, depósito. Y sabe, por ejemplo, lo vamos a ir anticipando algunas cosas, en el depósito, por ejemplo, cuando el cliente le lleva la documental o le lleva la prueba o le lleva algún elemento para que lo presente en el juicio, ¿qué es lo que hace el cliente? Está depositando en el abogado y se celebra un contrato de depósito. El de secuestro tiene una connotación de arbitraje o de composición de intereses, porque estaba leyendo qué es lo que era el secuestro. Normalmente el secuestro es cuando va y se saca por la fuerza un elemento al deudor, pero acá no, era para depositar acordadamente el bien que está en litigio en una persona o cualquiera de las partes o en un tercero. Pero lo más importante es que venía en esta parte de este artículo, dice, contratos innominados de prestación de servicio. Le pone el Código Civil del Perú énfasis en estos contratos innominados. Y tiene razón el Código Civil del Perú, porque no es lineal ni no se da siempre un solo contrato en una relación contractual entre abogado-cliente. Y es muy buena el artículo, es muy notable su contenido. Son también modalidades de la prestación de servicio y le son aplicables disposiciones contenidas en este capítulo. Ahí va después describiendo qué norma se aplica en preeminencia de las otras. Los contratos innominados de doy para que haga y hago para que des. Es decir, está previendo que pueden existir contratos mixtos, subordinados, etcétera, 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 innominados, mezclando las modalidades que habíamos visto en el apartado anterior. Mezclando locación de servicio con locación de obra, o locación de servicio con mandato, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta es la idea que tiene el legislador de prever y de reglamentar cuál es el régimen jurídico de estos contratos denominados de prestación de servicio, muy útil de ser atendido y entendido cuando se presta el servicio de abogado. Entonces, queda la relación contractual abogado-cliente en el Perú, queda marcado por la locación de servicio, locación de obra, mandato, depósito y el secuestro. Este es el esquemita que daba esta relación abogado-cliente. Y por cierto, las mixturas que se hacen contratos innominados de entre cualquiera de estos contratos típicos y nominados. Ahora vamos a seguir adelante con las conductas debidas por el abogado. Es muy importante este tema de las conductas debidas del abogado,
por cuanto, si bien el sistema del Código Civil argentino es de la culpa inconcreto, es decir, dejó de lado la tradición romanística de decir el bon family, el buen abogado, pero un poco, quizás sin buscarlo, sin proponérselo, siempre estamos buscando cuál es el perfil de un buen abogado. Y el mismo Antocolés, cuando lo teníamos, Cueto Rúa, perdón, cuando lo marcábamos al principio, estaba diciendo, este debe ser un buen abogado. Este es un buen abogado porque sabe, se preparó, tiene capacidad para dar respuesta a su cliente. Pero cuando nosotros tenemos que ver el perfil de un buen abogado, más allá de que el Código Civil y Comercial va a definir la culpa en concreto, cuando decir, en este caso debías tener esta conducta y no la tuviste, este era el deber que debías tener y no la tuviste. Hay fuentes, cuando uno repasa, va encontrando que en el propio Código Civil y Comercial marcan algunas pautas de comportamiento hacia ya la vamos a ver, esas pautas de comportamiento, por ejemplo, en el apoderamiento. Los códigos procesales de las provincias. En Argentina hay un código procesal nacional, que es al cual vamos a hacer referencia, y también cada provincia tiene su propio código procesal. Normalmente casi todas las provincias tienen un código similar al Código Procesal de la Nación, en el cual contienen normas que dicen cómo deben ser las conductas, ya seas apoderado, ya seas patrocinante, y cuáles son tus deberes, los deberes del abogado en cada uno de los casos. Otra de las fuentes que debemos tener en cuenta es las leyes orgánicas de las asociaciones profesionales. En la Argentina se ha desarrollado muy fuerte la colegiación obligatoria y los colegios de abogados manejan la matrícula y la disciplina de los abogados. La matrícula y la disciplina de los colegios de abogados. Por eso, a la par de las leyes orgánicas de las asociaciones profesionales, se han generado los códigos de ética, porque tienen que marcar cuáles son las normas o las conductas y las anticonductas que marcan para ser sancionado por cuestiones de ética o por no cumplir con los códigos de ética. Todas estas normas, cuando uno las analiza, va armando un perfil de cuáles son los principios o cuáles son los deberes principales que tiene un abogado en relación con su cliente. Por cierto, también hay el abogado, tiene normas de conducta para con el juez, para con otras personas que relacionen, que hacen al Poder Judicial. Pero en este caso nos interesa la relación entre abogado y cliente. Por ejemplo, y cuando yo le decía que íbamos a ver el artículo 372 del Código Civil y Comercial, habla de las obligaciones y deberes del representante. En la Argentina se ha separado lo que es el contrato de mandato de lo que es el apoderamiento, las obligaciones de los apoderados o de los representantes. Dice, el representante tiene las siguientes obligaciones y deberes: de fidelidad, lealtad y reserva, de realización de la gestión encomendada que exige la legalidad de su prestación, el cumplimiento de las instrucciones del representado y el desarrollo de una conducta según los usos y prácticas del tráfico. C, de comunicación, que incluye los de información, de consulta. D, de conservación y custodia. Ahí que lo que es conservación y custodia estaba vinculado con el tema que yo les decía del depósito. De prohibición como regla de adquirir por compraventa o acto jurídico análogo los bienes de sus representados. Esta es una incapacidad de derecho que tiene el abogado para con su cliente. No puede comprar los bienes que estaban en litigio. De restitución de documentos y demás bienes que le correspondan al representado al concluirse la gestión. Esta es una responsabilidad postcontractual. Ahora bien, como estamos observando, vamos a ir desarrollando rápidamente cada uno de estos temas. El deber de fidelidad, lealtad y reserva, no quede la menor duda que está relacionado, está vinculado con el principio de buena fe. En la República Argentina, el Código Civil y Comercial ha consagrado en el título preliminar, en el artículo 9, el principio de buena fe. El 10 y el 11, inclusive en el 11 no se puede prever que no se puede aprovechar
de la situación ventajosa que tiene sobre la otra persona, económicamente superior, que también juega con el principio de buena fe. En un artículo de no hace mucho tiempo, entendía que, escrito creo con el amigo Krobig, el de Jurisprudencia Argentina, le entendía y dejé marcado que entendía que el principio de buena fe ya es una norma de orden público. No puede existir nada que sea de mala fe. Y mire que a mí me gusta escribir sobre la mala fe. Tengo un libro en prensa sobre ese tema. Pero la buena fe debemos entenderla como un principio de orden público. Y si es de orden público, los jueces tienen la obligación de aplicarlo sin que nadie le diga nada que debe aplicarlo, de oficio, diríamos, técnicamente. Fidelidad, lealtad y reserva. Esa es una de las bases de la relación con el cliente. El deber de realizar la gestión encomendada va de suyo, que esto es el deber básico que tiene que hacer. Fue contratado para tal circunstancia, entonces, para que lo hiciese tal, para que llevara el juicio, para que se le lograse o elaborara el contrato, etcétera, etcétera, lo va marcando. Este deber no tiene mucha explicación más que lo que está. El abogado, por lo tanto, dice en la parte final, el abogado incurre en incumplimiento si omite o mal ejecuta la labor profesional para la cual fue contratado. Siguiendo con estos temas, el deber de comunicar e informar. Este tema, el deber de comunicación, el deber de informar, ya es generalizado en todos los ámbitos, en todos los ámbitos obligacionales y contractuales, porque se piensa que las relaciones humanas no son para hacer daño al otro o para prevalecerse del otro, sino para satisfacer las necesidades de uno y de otro. Y si es así y de buena fe, se tiene que decir, mire, esto es así, así, es decir, comunicar la realidad. Y este deber de comunicar es muy importante, porque el abogado, cuando básicamente, cuando inicia la relación con el cliente, tiene un deber de asesoramiento, como dice ahí, y de armar la estrategia judicial con la cual va a llevar adelante para la defensa de los intereses de su cliente. Es muy importante este tema, que se tenga en cuenta el deber de comunicar e informar, porque eso el deber de comunicar va a evitar muchísimas querellas posteriores, que yo te dije, que no me dijiste, que nunca me comunicaste, nunca me llamaste, que pueden terminar en pleito y pueden terminar en indemnizaciones o en malos entendidos que hay que tratar de evitar. Siempre, al final de una gestión del abogado, con el cliente, pues a veces hay que cobrar al propio cliente. Y es como los médicos, cuando están enfermos te ofrecen todo, pero cuando ya le solucionó usted el problema, ya es más difícil hasta cobrar la remuneración. Por eso hay que tener siempre en cuenta, estar prevenido, comunicando, informando y asegurándose que esto tenga un ida y vuelta permanente con el cliente. Ida y vuelta, ya van a ver por qué digo el ida y vuelta. Prohibición de comprar bienes de su cliente. Esto es básico para que no haya disputas, dudas entre el propio cliente y el propio, ¿cómo se llama? El cliente y los intereses, porque en todo juego de intereses siempre al representante se le impide que maneje, inclusive los padres con los hijos, los tutores, curadores también, con los incapaces, se les prohíbe que compren los bienes de los incapaces. Esto es una incapacidad de derechos muy generalizada en todo el ejercicio del mandato, del apoderamiento. Sí que es común que se impida este tipo de negocio. El deber de conservar y custodia. Cuando el cliente deja una escritura, un documento, etcétera, etcétera, acá el abogado asume un deber de custodia y ese deber de custodia le tiene que hacer tomar las previsiones necesarias para conservar ese bien
primero dentro de su staff, dentro de su escritorio, de su buffet, y luego cuando los transfiere ese deber de custodia y lo presenta al tribunal, ya se desprende y será el tribunal el encargado de la conservación y custodia. En Argentina se está utilizando ahora que luego de presentada la documentación original, la certifican y se la devuelven al abogado, es decir, le devuelven el deber de conservación y custodia. Pero esto es muy importante porque genera el deber siguiente, el deber de restituir los documentos y bienes confiados. Entonces debe estar muy atento el abogado de conservar los documental. Y les puedo asegurar, yo fui 25 años, fue hasta que me jubilé. Clientes viejísimos tenía, guardé todo. Les puedo asegurar que a los 23 años un cliente perdido venía, que ni sé si era cliente mío, porque ya no me puedo acordar de todo, venía a pedir una documentación de que había sido su tío. Ocurre, entonces, sí, normalmente se dice que la prescripción es a los 10 años, pero en ese deber de lealtad hay que conservar muy bien todo el tema documental, porque son deberes que nosotros asumimos frente a los clientes cuando ejercemos la profesión de un modo liberal. Ahora bien, pero hay conductas debidas por el cliente, y estas son muy importantes, las conductas debidas por el cliente, que hay que tenerlas en cuenta. Y acá lo dice el 373, las obligaciones del representado. Primero, de prestar los medios necesarios por el cumplimiento de la gestión. Si el cliente no te dice la verdad, vos vas a hacer con la verdad que él te dice tu tarea judicial. Y vos no te podés hacer responsable del ocultamiento de la verdad. Entonces hay que ser cuidadoso en ese tema. Hay que generar y tomar las precauciones para que realmente tener certeza de que el cliente, el representado, le está transmitiendo los medios necesarios para el cumplimiento de la gestión. De retribuir la gestión si corresponde, ya como es comercial, somos profesionales, nosotros tenemos derecho a la retribución. De dejar indemne al representante, es decir, tratar de salvar las responsabilidades del representante en todos los ámbitos. Muy bien. Siguiendo adelante, vamos a pasar ahora a una segunda parte que está vinculada con uno de los temas realmente que ha generado muchísima discusión en la doctrina y que es el debate permanente. Y se están escribiendo libros. Hace poco vi uno en IJ de un amigo del Paraguay que escribió sobre el tema. Uno ha tenido la preocupación de tomar postura sobre este punto. Y realmente es complejo el tema por las consecuencias que trae, fundamentalmente en dos aspectos. En las presunciones de culpabilidad, fundamentalmente, y en la otra en la carga probatoria. Por eso hay que prestarle atención al posicionamiento que se tenga o que tengan respecto de la naturaleza jurídica de la prestación profesional. Y estamos hablando, en este sentido, de si es una obligación de medio o de resultado. El punto en la Argentina, como creo en la mayoría de los países, se dividió la opinión de la doctrina. Uno sosteniendo que existe diferencia ontológica entre las obligaciones de medio y de resultado, y otro, por el contrario, diciendo no hay diferencia ontológica entre una y otra. La primera posición, esta es la creación de esta diferencia. Acá dice, acá marco a Massot, pero no fue Massot, fue de Moguet, que para hablar sobre la responsabilidad contractual y la extracontractual trajo esta creación. Luego Massot le agrega, para diferenciar entre obligaciones de medio y resultado, el alias entre una y otra. Pero más allá de esto, en la Argentina fue Bueres el que la trajo, pero hay un trabajo, han ido evolucionando, hay muchos autores que han trabajado,
Pero el tema es como la diferencia ontológica entre las obligaciones de medio y de resultado. Y ya vamos a ver que realmente hay un problema más profundo que está abajo de esta diferenciación y que hoy, hoy optimistamente hablando, con optimismo hablando, ya se está superando esto, hay que dejarlo de lado porque no puede ser que exista esta división. Y esto tiene que ver, y acá Picasso lo expone, lo voy a leer a Sebastián Picasso, dice: las obligaciones de medio el deudor se compromete simplemente a desarrollar un determinado plan prestacional. Y si bien el mismo está dirigido a satisfacer el interés de un acreedor, este último no es, sin embargo, afianzado por el obligado. Está hablando del afianzamiento del resultado por el obligado. Y ahí está la clave. Pero ellos marcan el tema y separan fundamentalmente entre ese deber prestacional, el plan prestacional, del objeto de la obligación. Y esta es lo que sostiene el tema de las obligaciones de medio y resultado. Que en la Argentina, yo le pongo acá, quizás con una sonrisa, el dogma, porque se ha hecho casi un dogma y hay abogados que defienden a ultranza esta posición, pero la defienden con intereses. ¿Por qué? Porque la carga probatoria se la transmiten al cliente y en las obligaciones de medio y resultado, por ejemplo, en el caso de los médicos, ¿cómo le va a exigir a un cliente que no es profesional, que es paciente, que sufrió, que demuestre la culpa del médico en la praxis profesional? O en el caso acá, el abogado en la praxis profesional. Y ahí viene el juego en estos dogmas, porque detrás de este dogma existe otra cosa, que es el tema de las corporaciones médicas, las corporaciones de abogados, las corporaciones que impiden el desarrollo de este tema. Pero esto es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el caso Barral. Dice: la obligación del profesional de la medicina en relación a su deber de prestación de hacer es de medio, o sea, de prudencia y diligencia. Es decir, no estamos hablando de un tribunal inferior, sino de un tribunal alto, superior, el máximo tribunal de la República Argentina, que marca, bueno, tuvo la disidencia de Bogiano y Maqueda, pero que marca que como un dogma que la obligación profesional es de medio. También hay la Cámara de Paz, pero vamos a soslayar algunas lecturas. La segunda posición, porque quiero ir al punto central de este tema, dice: no existe una diferencia ontológica, y en esta me van a encontrar a mí posicionando, porque dice entre las obligaciones y de medio y de resultado. Y acá dice: la distinción entre obligaciones de medio y de resultado se origina en la identificación o entre objeto de la obligación y prestación o conducta debida. Es decir, nos lleva este tema a la definición misma de obligación. La mayoría considera que la prestación constituye el objeto de la obligación. Sin embargo, no es así, dijo Eduardo Zanoni. El objeto de la obligación es el bien o la utilidad que interesan al acreedor. La prestación es la conducta debida por el deudor tendiente a procurar al acreedor el bien o la utilidad que constituye el objeto de la obligación. Esto es esencial. Acá está marcando que una diferencia entre el objeto de la obligación que satisface el interés del acreedor y ese deber o conducta prestacional, ese hacer, no hacer o dar. Ese es lo que marca la diferencia. Ernesto Guyer, ya fallecido, también distingue entre objeto y prestación. Y esto es muy importante, bueno, acá también yo lo he marcado, porque la regulación del Código Civil se ha preocupado mucho sobre este tema. Y la preocupación llega a tal nivel que aquel artículo que leímos en primer lugar sobre la responsabilidad profesional debe ser coordinado porque remitía las obligaciones de hacer con el artículo 724 y siguiente, que es dentro del derecho de las obligaciones. Dice: la obligación es una relación jurídica. Esto estoy hablando ya con la definición. Y presten atención. En el tema de la definición dice: la obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho de exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito. Destinada a satisfacer un interés lícito. En el 725
dice, la prestación constituye el objeto de la obligación. B marca y pone en un punto de equivalencia la prestación y objeto de la obligación. Este es seguir el lineamiento de una de las líneas de pensamiento que ha marcado, pero por el contrario, marca acá que está destinada a satisfacer un interés lícito. Por cierto, el interés lícito es del acreedor. Por eso, acá traje la doctrina clásica, pero lo que interesa son los cuadritos esquemáticos que he marcado acá. Esta era la doctrina clásica. Dentro de la obligación, el objeto de la obligación era un determinado acto del deudor. ¿Se recuerden las viejas definiciones de obligación de dar, hacer o no hacer? Le importaba el dar, hacer o no hacer. Hay todo un proceso de evolución en el concepto de obligación, pero básicamente la obligación, la que constriña la conducta del deudor, marca este dar, hacer o no hacer. Pero estas dos teorías nuevas que están en puja, esta es la diferencia. Presten atención. Para los que marcan la diferencia entre obligaciones de medio y de resultado, en un mismo paquete, recuerden la asimilación entre prestación y objeto, ponen en un mismo paquete, ponen el comportamiento del deudor y el interés del acreedor a ser satisfecho. El objeto de la obligación está compuesto por el comportamiento del deudor y el interés del acreedor a ser satisfecho. Esta es una línea sobre la cual después se suben para sustentar las obligaciones de medio y de resultado. En cambio, la otra línea que tiene un fuerte contenido en la doctrina italiana, y muchos de los juristas del Perú que son muy estudiosos de la doctrina italiana, encuentran y dice que la obligación tiene dos. El contenido, es lo que decía Eduardo Zanoni, de la relación obligatoria, resulta de la correlación entre el deber del deudor y el poder del acreedor, los sujetos de la relación, en punto a la obtención del objeto de la relación. Pero el objeto de la obligación es el bien que satisface al acreedor. Esta es la diferencia. ¿Por qué? Porque en toda obligación, que es lo que dice la segunda línea, en toda obligación, la que desconoce la diferencia ontológica, en toda obligación hay una relación obligatoria, un contenido y un objeto. En toda obligación. La diferencia está en que contractualmente el objeto final, el bien que satisface al acreedor, tiene mayor o menor garantía. Si no se lo garantiza, será de medio. Si se lo garantiza, es de resultado. Este es el tema. Como lo estoy diciendo por allí, que el tema no es un problema de obligaciones, sino es un problema del derecho del contrato. ¿Cuál es el contenido del contrato el que marca si existe una obligación de medio o una obligación de resultado? En las obligaciones de hacer o no hacer, que es la otra parte acá importante, si me pueden decir qué tiempo llevo para calcular lo que me falta, les voy a agradecer. ¿Hola? Estimado Pascual, continúa nomás, aún vas aproximadamente 45 minutos, puedes continuar. Bien. Muy bien. Hasta media hora más cerramos. En las obligaciones de hacer o no hacer, acá fíjense en el detalle, sin prestación de un servicio. La prestación de un servicio puede consistir en realizar una cierta actividad con la diligencia apropiada independiente de su éxito. Las cláusulas que comprometen a los buenos oficios se aplican también a mejor esfuerzo. En procurar al acreedor ciertos resultados. El inciso A está marcando que es una obligación de hacer de medio. El inciso B está ubicando que es una obligación de resultado, con independencia de su eficacia. Y se divide la eficacia del resultado, pero debe obtener el resultado independiente que sirva o no sirva. Y la tercera es doble promesa, porque no solo garantiza el resultado, sino que sea eficaz. En procura del acreedor en procurar al acreedor el resultado eficaz prometido, es decir, las dos, resultado y eficacia prometido. Esto es muy importante porque evidentemente está marcando que pueden existir obligaciones de hacer que sean de medio y obligaciones de hacer que sean de resultado. Pero está en la promesa, porque
en procurar al acreedor, porque se ha prometido al acreedor ese resultado en mayor o menor medida. Por eso yo decía que esto no es un problema esencial de las obligaciones, sino es un problema del derecho contractual, de la que se celebró, el contenido. Por eso cuando yo era juez, yo lo primero que me hacía, cuando tenía que resolver un caso de mala praxis, es decir, ¿qué es lo que pactaron? ¿Cuál fue el contenido del pacto? Porque a partir del contenido del pacto expreso o implícito, surge el detalle de cuál va a ser las obligaciones de cada una de las partes. Y esto no lo pueden dejar de tener en cuenta, ya lo vamos a ver por qué, porque es la nueva tendencia. Es la nueva tendencia que se está dando. En síntesis, la diferencia entre obligaciones, medio y resultado no es un tema del derecho a las obligaciones, sino del contenido de los contratos que definen su dimensión. Es decir, el interés del acreedor que deberá ser satisfecho por el accionar debido por el deudor. ¿Saben? ¿Ustedes alguna vez se les han planteado por casualidad decir que existe diferencia ontológica entre las obligaciones concurrentes, solidarias o simplemente mancomunadas, o en las obligaciones divisibles e indivisibles? Yo creo que estamos gastando un tiempo innecesario, pero porque esto debemos darlo por superado. Y así lo he entendido este conjunto de autores de Europa, donde han sacado ideas que hablan de conceptos de las nuevas tendencias. Y esa nueva tendencia está en el marco común de referencia. ¿Y qué es lo que habla el marco común de referencia para no leérselo? Básicamente, lo primero que se debe acreditar en un proceso es diligencia y competencia. ¿Y quién tiene diligencia y competencia? Es el profesional el que tiene que acreditar. La diligencia yo la realicé y la competencia es decir, yo tuve la capacidad para hacer esa diligencia. Soy abogado y tengo la capacidad, tenía la capacidad para llevar a cabo este trabajo. Esta es la nueva idea que más que nada la aplican a los temas de la medicina, pero también nos llega a la abogacía. Dice, de conformidad con las leyes y demás disposiciones jurídicas vinculantes aplicables al servicio, es decir, con las leyes de la praxis. Están vinculadas con las leyes de la praxis. Esto es lo que debiste hacer. Hasta acá es lo que la ciencia ha dicho que es posible. De acá para allá es lo que está en investigación. No te has responsabilizado de lo que está en investigación, pero sí de lo que tenías que hacer. Esta es la nueva tendencia, diligencia y competencia, y está dejando de lado en la línea europea al tema de la división entre obligaciones de medio y de resultado. Ahí marca una serie de pautas, este marco común de referencia, que están vinculadas y muchas de esas están en los códigos civiles de nuestros países. Pero bueno, poco a poco. Barrón de Nietzsche dice, el comportamiento razonable afectaría con carácter general tanto a la pericia como a la diligencia. Hay un tema tanto a la pericia, es decir, a la capacidad, a la competencia, como a la diligencia del prestador de servicio. Junto con ello, con más especificar la habilidad y capacitación de la gente, puede medirse con criterios internos relativos al buen hacer propio de cada profesión que se identifica. Pero lo que a mí me interesa resaltar es esta parte, dice, bueno, cuando mayor sea el deber de obrar, diligencia, esto es el artículo 1725, ¿se acuerda que yo le dije que era importante? Que cómo se mide el obrar. Cuando mayor sea el deber de obrar y con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible a la gente y la valoración de las previsibilidades de las consecuencias. Es decir, algunas pautas ya han sido tomadas en el Código Civil argentino. Pero lo que me quería marcar es esto, lo más importante, porque yo lo observé cuando era en el ejercicio de la magistratura, yo lo observé, y más que ustedes que están trabajando dentro del ámbito judicial y algunos pueden llegar inclusive hasta hacer sentencias, colaborar con sus jueces o los propios jueces que pueden estar escuchando, replanteárselo. Resultado indicado y previsto por el cliente. Ahí habla de que el resultado indicado
ese es el resultado que diríamos con el consentimiento informado que se habla actualmente. Es decir, uno le explica al cliente, después de escuchar el problema del cliente, le explica al cliente cuál es la opinión jurídica y cuál es la estrategia que se va a llevar a cabo. Y eso normalmente hay estudios que hacen, se los mandan y le dicen, le indican y les pide que acepte la idea, porque sería para cesar el contrato, para documentarse. Normalmente no lo documentamos, pero puede surgir de lo que se hace, de la naturaleza del hecho, del caso, puede surgir. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si no está bien informado el cliente, puede decir, esto es lo que yo preveía, pero no lo que me informaron. Yo fui al abogado para buscar este resultado, pero no me informó nunca que no lo íbamos a lograr. Entonces, puede haber una puja entre el resultado indicado, que es el resultado consensuado, conversado, informado, con este resultado previsto por el cliente que puede o no ser objeto del trámite para llegar a ese resultado. A un deudor crónico le vas a decir, mire, quiero que no que me gane el juicio, sino que lo dilate, por ejemplo, porque quiero pagar hasta que juntar unos pesos 6 meses, dilátame los 6 meses, el pago. Son distintas circunstancias que van a dar, pero es muy importante saber discriminar entre el resultado indicado, que es el resultado pactado de consentimiento informado y aceptado, del previsto por el cliente, porque el previsto por el cliente va a salir del otro lado que abogado, yo nunca te prometí eso, vos jamás me lo dijiste, esto jamás lo sabía. Entonces se evita este tipo de conflictos. Avanzando a la tercera parte de esta larga conversación, vamos a ir aparte a hacer actos de conciencias. Vamos a buscar las malas praxis de los abogados, y por debajo de la mesa vamos a contar cuántas veces hemos incurrido en algunos de esos casos de mala praxis o de las hipótesis de mala praxis de los abogados. Responsabilidad por la actuación prejudicial, es decir, cuando observamos los comportamientos de los abogados, vamos a ver que hay un momento prejudicial, un momento judicial y un postjudicial. Y los tres generamos responsabilidades cuando hacemos mala praxis. Y en ese tema de la responsabilidad por su actuación prejudicial, encontramos aspectos generales. Dice, para la apreciación de la responsabilidad profesional, en las tareas extrajudiciales se aplican los mismos principios correspondientes al desempeño jurisdiccional. Es decir, los principios generales de la responsabilidad civil. Responsabilidad por mal asesoramiento. Recordémonos siempre, el abogado que va a iniciar una demanda, diríamos en términos futbolísticos, es el que demarca la cancha de la litis. Yo quiero discutir dentro de este cuadradito. Esta es la discusión que yo planteo, esta es mi pretensión. Entonces, es muy importante un buen asesoramiento. Si hay que tomarse el tiempo, será. Pero la opinión o el consejo dado para el cliente en desacuerdo con la doctrina, la ley o la jurisprudencia, es susceptible de generar la obligación de reparar el daño ocasionado. Si hay una doctrina mayoritaria, judicial o autoral, que dice este es el camino, y el cliente marca todo lo contrario, bueno, ahí hay un desconocimiento absoluto del derecho, porque es muy importante que esté adecuado. Este es uno de los casos que pueden resolver y que normalmente un mal asesoramiento termina en una sentencia en contra, porque no le va a dar lugar a la pretensión. Otro caso de mal asesoramiento, incurrió el abogado que, habiendo concurrido a una audiencia de mediación junto a su cliente, no acreditó haberle aconsejado abstenerse de desistir de la acción respecto de una persona que finalmente fue considerada única responsable del hecho en otro proceso seguido por otro damnificado, razón por la cual deberá asumir la responsabilidad derivada de su accionar. Es clarito el caso
de mala praxis porque asesoró absolutamente mal a su cliente. Por no iniciar la demanda. Pasa que muchas veces la gente lleva el caso y no inician la demanda, se olvidaron, no le interesó, no tuvieron tiempo, cualquier circunstancia. E inclusive en la doctrina judicial, en la jurisprudencia citada, hay uno de esos casos que habla de que no puede argumentar el abogado que no le tenía dinero, porque puede igualmente presentar la demanda y luego completar con el sellado judicial lo que esté faltando, porque lo van a intimar o tiene que buscar, pero tiene que presentar la demanda. Entablada contra abogado que contando con un poder para la promoción de un juicio, en el caso de cobro de arrendamiento de deuda, nada hizo respecto durante varios años y encima tenía poder, ni siquiera necesitaba de la firma de su cliente. Otro caso, también por no iniciada la demanda, o sea, por no iniciada, como se darán cuenta, hay muchos casos de que se pasa el tema de no iniciar la demanda. ¿Y saben por qué genera responsabilidad? Porque iniciar la demanda en la República Argentina, y creería que también en vuestro país, interrumpe la prescripción. Entonces deja habilitada la posibilidad de cobrar el crédito que se tenga o de ejercer la acción que se pretende ejercer, porque interrumpe la prescripción el inicio de la demanda. Esa es la importancia que tiene y a veces no se ejerce y se pierde hasta el derecho sustancial. Responsabilidad por iniciar, este es un tema que es medio complejo. Responsabilidad por iniciar la demanda estando prescripta la acción. ¿Por qué es complejo este tema? Acá lo han condenado, mediante el cual el cliente manifiesta que estar informado de las circunstancias y pese a ello insistió en la promoción de la acción. Si estaba el cliente informado de que llegó y ya la acción estaba prescripta y él quiere iniciar la acción, no tiene nada que reclamar por mala praxis si la otra parte le opone la prescripción. Ustedes recuerden que en este tema, por las costas judiciales, que una acción prescripta en la Argentina queda una zona gris bastante compleja. Una acción que ha prescripto, yo le llamo la prescripción ganada por el deudor, por ejemplo, ha transcurrido el tiempo y la inactividad del acreedor. Cuando inicia el juicio del acreedor, el deudor tiene dos alternativas. O opone la prescripción o dice o nada dice. Y si nada dice, el juicio continúa como si la obligación no estuviera prescripta, que es una forma de renunciar implícita a la prescripción. Entonces, hay que tener cuidado en este tema y lo más importante es que el deber del abogado es decir, informar y decir que se inicie esta demanda estando prescripta la acción, porque la responsabilidad será por las consecuencias será de su cliente y no será suya en caso de que nada diga y trate de jugar con el riesgo. La actuación judicial. Acá se hace una distinción en los códigos procesales entre el apoderado responsable, que le dan mayor, porque es apoderado, asume todas las responsabilidades que las leyes le imponen y los actos obligan al apoderante como si él personalmente los practicara. Y este es el caso de lo que nosotros habíamos estado viendo de los deberes que habíamos tenido al principio, marcado cuáles son los deberes del apoderado, llevar adelante el caso conforme lo pidió el representante, la persona que él representaba. Ahí también sigue con el tema de las obligaciones. La responsabilidad del apoderado representante sigue todos los deberes que tiene, hasta de recurrir, etcétera, etcétera. Acá se genera, más allá del tema, si son los mismos deberes entre el apoderado y el patrocinante. Y hay una zona gris que cada vez es menos gris entre el patrocinio letrado y el apoderado. ¿Por qué le digo una zona gris que es cada vez menos gris? Porque se está llegando a darle o atribuirle responsabilidades al abogado patrocinante que están muy cercanas a la responsabilidad del abogado que tiene poder. Por ejemplo, si una persona, si un abogado percibe
se da cuenta que pronto está cerca la aparición de instancia de su juicio, tiene que agotar los medios e informar a su cliente del peligro que significa o de las consecuencias que trae que se le prescriba la acción. Entonces, la indiferencia del patrocinante es así, no, yo soy patrocinante, mire señores, yo solamente pongo la firma a lo que va a presentar el cliente. No es así. Le dan otros tipos de deberes, responsabilidades que están compatibilizados con el deber de informar y de asesorar adecuadamente a su cliente. Por eso cada vez es menor la diferencia entre los deberes del apoderado y del apoderado y del patrocinante. Ahí tienen la normativa, pero vamos a acelerar un poco para terminar. Responsabilidad por inexactitudes. Acá es el cliente el que trae las inexactitudes o es el abogado que inventó cosas para darle fortaleza a la pretensión de su cliente. Esto tiene que ser visto y va a haber responsabilidad cuando sea el propio abogado el que incurre en equívocos o en inexactitudes. Acá lo marca el fallo, lo marca que la procedencia de la demanda de dos letradas contra el abogado que patrocinó a sus clientes en la denuncia calumniosa que iniciaron contra ella en sede penal. Ahí el abogado anterior debió informar que realmente estaba llevando mal y que no era correcto lo que estaba haciendo su cliente, pero él avanzó. Responsabilidad por prevención de instancia. Este es uno de los casos más clásicos que nos ocurre a los que no tenemos la agenda permanente, corremos el riesgo de que se nos perima la instancia, más cuando las instancias se han acotado, se han acordado. En Argentina se le habla de prevención de instancia, no de caducidad de instancia, pero la terminología significa lo mismo. Cuando dice, porque esto tiene importancia para ver esto. Cuando sea apoderado, bueno, tiene más responsabilidades que cuando se es patrocinante, porque el patrocinante al informar y no vino el cliente o agotó todas las instancias para buscarlo y no lo encontró porque se fue y no le avisó dónde estaba, no le dejó ni siquiera un teléfono, tiene más excusas para salvar su responsabilidad. Pero en los dos casos puede ocurrir que la prevención de instancia produzca la pérdida sustancial del derecho y que el derecho se mantenga exigible. No es lo mismo desde el punto de vista de las consecuencias. Siguiendo adelante y teniendo en cuenta eso, hay varios fallos que se han hablado. Esta es la mayor cantidad de jurisprudencia es la que está relacionada con la prevención de instancia, que es más común de lo que uno cree que ocurre. El abogado es civilmente responsable por negligencia, omisión y falta en que incurriera en la dirección del proceso y concretamente cuando deja que se perima la instancia, pues el hecho de haberse declarado la caducidad como consecuencia de su inactividad lo coloca en una zona de conducta francamente reprochable. Sin que alcance a enervar esta conclusión la alegación relativa a que el actor no prestó la colaboración necesaria para impulsar el trámite. ¿Ve? Inclusive porque tiene que avisar, informarlo, para que, pues, siendo apoderado, podía mover el trámite hacia su destino final, que es la sentencia. No lo vamos a parar, hay otro caso. Responsabilidad por prevención de instancia cuando se actúa como abogado, actuación como apoderado, actuación como patrocinante. Esto simplemente para marcarle y esclarecerle una diferencia que le estaba marcando que no es cada vez menos gris y más cercanas ambas responsabilidades. Acá hay un tema que creo que en vuestro país, en Perú, se permite el apoderamiento por por una documentación privada. En cambio, en Argentina se exige la escritura pública para dar apoderamiento, más allá de que el Código Civil no lo exige. Responsabilidad por no presentar escrito o recurso. Evidentemente, esta es otra de las responsabilidades. Me olvidé de apelar o me olvidé de presentar el escrito ofreciendo la prueba.
no la ratifiqué la prueba, y puede tener consecuencias en el resultado final del pleito. Y esto es lo que se va a analizar cuando tengamos que ver la responsabilidad final del abogado más adelante. Por no presentar escrito, también es otro caso. Por la actuación postcontractual. Esta responsabilidad postcontractual, esto ya lo hemos dicho, por la conservación de los documentos, esto ya lo hemos relacionado, lo hemos armado. Responsabilidad por el secreto profesional. El deber de confidencialidad. Es muy fuerte el tema, que este es muy importante. La obligación profesional postcontractual que subsiste respecto del cliente es la de mantener el secreto profesional. Es decir, lo que se conoció porque se lo dijo el cliente y lo que se conoció porque tuvo la posibilidad de llegar a otras informaciones vinculadas con el tema. El abogado tiene la obligación, más que el deber, de confidencialidad y de secreto profesional. Hay algunas normas que en algunos casos, narcotráfico, etcétera, donde eximen al profesional del secreto profesional, pero son la excepción y no la obligación. Este tema del secreto profesional, acá dice puede dar lugar a diferentes puniciones, penal, administrativa, cuando se pongan sanciones disciplinarias por parte de los colegios de abogados o de carácter civil. Cuando la ruptura del secreto profesional puede dar hasta lugar hasta sanciones de carácter penal. Ahora bien, la cuarta parte. Valoración y cuantificación del daño al cliente. En este tema de la valoración y cuantificación del daño al cliente, yo les dije que tenía una relación, el ejercicio de la profesión de abogado se lleva a cabo en un marco de complejidad. Complejidad por la materia que se trabaja, ya sea cuando se presta un servicio o cuando o una locación de obra, porque hay un vínculo que hemos analizado en profundidad, entre comillas, rápidamente, entre el cliente y el abogado, que la fidelidad debe ser recíproca. El cliente debe confiar en su abogado y a su vez el abogado, el cliente, el abogado con el cliente. Debe ser mutuo el tema de confidencialidad y de fidelidad. ¿Por qué? Porque el que debe marcar la estrategia judicial, el asesoramiento y la estrategia, es el abogado. Este es el primer tema, lo básico. Y luego, esa estrategia debe llevarla con la diligencia necesaria que exige la praxis judicial. Y ahí viene que muchas veces se frustra los derechos del cliente en distinta dimensión. Y acá el primer punto que tenemos que resolver cuando hay una mala praxis del abogado, que es lo que ya la teoría general ha dicho, y fundamentalmente cuando es el tema de la caducidad de instancia, por eso puse énfasis en las dos consecuencias, que pierda el derecho sustancial o no lo pierda, que siga vigente, es en el tema de la chance frustrada. No es daño emergente, no es lucro cesante, porque lo que no se va a lograr es que, porque yo, por ejemplo, en los casos que tenía un derecho, ¿cómo se llama? A un juicio, a un crédito laboral, por ejemplo, y por caducidad de instancia se pierde el juicio. En ese caso, no va a pretender el cliente que le abonen el dinero que él iba a ganar si ganaba el juicio, sino que debe verse la chance frustrada del cliente. Debe ver cuál fue la chance frustrada que tenía el cliente. Entonces, son análisis diferentes. Y entre esos análisis que hay que hacer es si existía la posibilidad de continuar la acción de nuevo, iniciarla de nuevo o no, o la perdía definitivamente el derecho. En este sentido, dice, la chance es la posibilidad de beneficio probable futuro que integra la facultad de actuar del sujeto. El Código Civil argentino, en la reforma del año 2015, ha incorporado dentro de las consecuencias económicas a la chance, que antes estaba marcada por la jurisprudencia, nada más la ha puesto el tema
a la chance frustrada. Y dice, hay un elemento certeza y un elemento de incertidumbre. El elemento certeza es el que se ha perdido algo, y la incertidumbre es el quantum de ese tema. Yo normalmente, para marcar la diferencia entre la chance frustrada y el daño emergente o el lucro cesante, suelo utilizar también con sentido futbolística la diferencia entre un jugador profesional y un jugador de las inferiores de cualquier club de Alianza Lima, van a enojarse los otros amigos del otro club. Pero, por ejemplo, un jugador profesional que le quiebran el pie, tenía un contrato, entonces ahí él pierde un lucro cesante, tiene. En cambio, el chico que le quiebran el pie tenía una chance de llegar a ser jugador profesional, etcétera, etcétera. Esto debe ser tenido en cuenta. Dice, la indemnización deberá ser de la chance misma y no de la ganancia, por lo que aquella debía ser apreciada judicialmente según el mayor o menor grado de posibilidad de convertirse cierta. El valor de la frustración estará dado por el grado de probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El abogado que demanda por mala praxis a otro colega debe tratar de probar las probabilidades al máximo, lo más cercano al 100% de ganar que tenía. Entonces, las probabilidades es muy importante ser acreditado. Él tenía la posibilidad de ganar el juicio que se le perimió por la aprehensión de la instancia, porque la jurisprudencia, las normas jurídicas, la jurisprudencia y los hechos acaecidos le daban la razón al cliente. Y él, por negligencia, produjo la frustración del derecho. Esto es una cuestión de prueba que debe llevar en cada caso. Siguiendo con el tema de la chance frustrada, dice la cuantificación en concreto del lucro cesante de parte de la existencia de la situación preconstituida. La limitación de la chance. Una de las limitaciones es conforme al accionar del abogado. Si el abogado dice, actúe como patrocinante, como apoderado, la responsabilidad del abogado por el mal desempeño de sus funciones se establece por la pérdida de chance que ha experimentado el cliente al no contar con el patrocinio o representación apropiado, y la cuantía de la indemnización se establece por el grado de probabilidad que en la evitación del daño causado hubiese podido tener un comportamiento correcto. Si el abogado apoderado hizo toda la diligencia para avisarle a su cliente y no lo encontró, no le avisó y no vino a firmar el escrito, pues bueno, ya no puede pedir el cliente la frustración, la procedencia, inclusive hasta la procedencia misma del daño por mala praxis, sería incorrecto. Pero es muy importante que el grado, como dice acá, el grado de probabilidad en la evitación del daño, es lo que yo les venía diciendo adelante, la probabilidad de triunfo que tenía y la probabilidad de evitar el daño que tenía. El accionar culposo en la etapa prejudicial, en la etapa judicial y en la posjudicializar. Estas son las etapas que hay que tener en cuenta y que lo vamos viendo que se produce. En la etapa posjudicial puede ser algo que conocía, puede llegar inclusive hasta la calumnia e injuria, de destapar porque se enojó con su cliente o no le pagó los honorarios, divulgar secretos que tenía su cliente. Puede llegar hay casos que puede haber ocurrido ese tema y ahí lo hacen responsable al abogado de mala manera. O mostrar fotos que no debía mostrar, que habían confiado para que las tuviera él, en un caso de divorcio causado, etcétera, etcétera. Entonces, son temas muy delicados, este tema de la confidencialidad y el secreto profesional que se debe mantener, que generan, si no se cumplen, responsabilidad contractual del abogado. Parámetro para cuantificar la chance frustrada, las probabilidades de éxito de la pretensión impetrada. Esto lo hemos reiterado, lo hemos dicho recién. Hay casos donde dicen el nivel de probabilidad es muy importante, porque si lo que se reclamaba en el juicio frustrado era 100 y logramos acreditar las probabilidades conforme a la doctrina, jurisprudencia y lo realizado y la prueba presentada, que está en un 70 o un 80, ese será más o menos el nivel del resarcimiento que se pueda pretender. Otra vez, la chance pérdida comprensión de instancia. También es otro caso, saber si es ciencia cierta. ¿Por qué? Porque el primer tema está
es que las probabilidades son clave. Este tema de la probabilidad es clave y en todos los casos que le puedo citar va a aparecer. Es que se debe acreditar esto de cuánto era posible que la sentencia, ¿por qué? Que la sentencia hubiera ganado. ¿Por qué? Porque ese tribunal tenía ese criterio, la Cámara tenía ese criterio, la Corte tenía ese criterio del que yo venía defendiendo. Entonces, ahí hay más probabilidades de que se pierda, más probabilidades de ganar el caso que en las otras probabilidades cuando la Cámara o la Corte tenía un criterio diferente. Esto es un caso que tuve participación. En un caso de la defensa del abogado, cuando se le caducó la instancia, dijo, mire, yo dije que se perdiera la instancia porque aun cuando ganara, el demandado estaba absolutamente sin dinero. Era insolvente total. Ya habíamos averiguado, era insolvente total. Este argumento sirvió para bajarle el monto de la chance, pero no para eliminarle el daño y perjuicio que había ocasionado. Porque hay un criterio que dice que el simple hecho de que se perima una instancia, ya hay una pérdida de chance. Porque no voy a tener la posibilidad de que me digan que tengo razón o que no tengo razón en la pretensión. Ya pierdo esa posibilidad. Entonces ya hay una pérdida de chance. Y esto va a tener más influencia en el tema del daño moral. Entonces, pero en este caso, más allá de que se le había acreditado que era ganable el juicio, etcétera, es más, él mismo decía, el abogado decía, este juicio lo ganábamos, pero lo abandonamos. ¿Por qué? Porque era incobrable, ya habíamos verificado. Fíjense el detalle hasta dónde llega la trascendencia para los parámetros, para cuantificar la chance, que debe ser muy pulido, muy definido y muy mirado, porque no es una situación simple, sino es una situación compleja y que inclusive ingresa en la etapa judicial el demandado, la solvencia del demandado. ¿Quién no tiene un cuadrito con unos buenos honorarios que nunca pudo cobrar? En la abogacía es muy normal poner en cuadros regulaciones de honorarios que jamás se pudieron cobrar. Seguimos con eso. Esta sí es importante. Va a ser mayor el daño si la caparención de la instancia y la mala conducta contractual del abogado hace perder el derecho sustancial, que si no lo hace perder y solamente puede ejercerlo de nuevo. Sí, porque ahí en ese caso el abogado deberá pagar las costas del proceso y no casi el derecho sustancial perdido. Entonces, muy importante, es muy trascendente analizar si se perdió o no se perdió al momento de la inconducta del abogado el derecho sustancial. La acreditación de la chance frustrada, bueno, ese es un tema que va a ser, el cliente que demanda al abogado lo tiene que acreditar. Más allá de la obligación de medio y de resultado, nosotros sabemos que quien asevera algo en el ejercicio profesional debe acreditarlo. Ahora bien, el otro punto, diríamos, hay dos, en las consecuencias económicas, todo se focaliza en la chance frustrada, no daño emergente ni lucro cesante. Entonces la otra es el resarcimiento del daño moral, la otra parte que se hace. Porque realmente hay un menoscabo en el bienestar espiritual de la persona que le han incumplido el contrato de locación de servicio o locación de obra. Y en este tema de la viabilidad, de la reparación del daño moral, yo voy a decirlo en palabras simples, ya estamos sobre la hora, es viable, es posible, es acreditable. El problema del daño moral, tendríamos que pasar 3 horas más conversando, hablando, es definir cuál es su concepto actual. Hay distintos momentos, distintos criterios para definir qué es lo que es el daño moral. Inclusive dentro de un país vamos a encontrar distintas fórmulas de qué es lo que se entiende por daño moral. El daño moral, para algunos, es el derecho no patrimonial
afectados, los derechos personalísimos. Para otros vino otra teoría que en Argentina y hablaba del interés. El daño moral es el interés no patrimonial. Y hay otra que es la que suscribo yo, que marca la compatibilización, y esto tiene mucho que ver las lecturas que uno tuvo y la disputa que uno escuchó entre daño moral y derecho y daño a la persona. Yo creo que la persona y daño moral son dos cosas distintas, porque yo considero, en mis investigaciones, consideran que el sujeto, persona, tiene dos integridades. Esas dos integridades, por un lado está la integridad patrimonial y por otro lado está la integridad psicofísica y social. Es decir, en la patrimonial no hay problema, es los bienes que tiene. En la psicofísica es la integridad del soma, al cuerpo, y la psíquica es la psicológica, la neuronal y la psiquiátrica. Esta diferencia. Y lo social es el derecho al honor, el derecho a la intimidad. Y aquí pongo la famosa postura de Carlos Fernando Cesarego, el menoscabo del proyecto de vida. El menoscabo del proyecto de vida es un menoscabo social que se hace contra una persona, en mi conceptualización. Esto para el daño a la persona. Y a partir de eso, lo otro que es importante es el tema de la influencia, de la ciencia en la definición de los tipos de daño. Esto lo comencé a conversar en Colombia, en un congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho Civil, de Derecho Privado, que estaban preocupados por la proliferación de nuevos tipos. Y yo le dije, no hay nuevos tipos, están denominados y están especificados porque la ciencia permite claramente diferenciarlo desde aquel entonces. Yo ya lo había escrito allá por el 2007, había escrito por la primera vez, y lo básico, lo más difícil, para en esta brevísima síntesis, es diferenciar el daño psíquico del daño moral. El daño psíquico del daño moral. Antes, todo lo que andaba volando por allí era daño moral. Y esa conceptualización ya debe ser dejada de lado. La ciencia ha evolucionado. Mire que desde el 2007 vengo diciéndolo muchísimo, lo aceptaron algunos fallos de jurisprudencia de la zona donde, de laborales fundamentalmente, de la zona donde hizo el curso de posgrado el amigo que nos ha compartido esta mesa, Rosario, Santa Fe, lo aceptaban sin problema. Pero la doctrina es rebelde en aceptar este tema, porque se les cae el concepto de daño moral. Y fíjense, esta es mi definición de daño moral. Daño moral es el menoscabo que sufre una persona en su bienestar o integridad espiritual sin que el estado negativo sobreviniente, tristeza, dolor, amargura, inseguridad, etc., llegue a configurar una situación patológica. El daño moral no es una enfermedad. El daño psíquico o psiquiátrico sí es una enfermedad. Por eso el artículo 1746 del Código Civil hay que marcarle una pauta, una cuantificación en porcentual de la incapacidad psíquica o de la incapacidad física. En cambio, en el daño moral no hay que marcarle ningún grado de incapacidad. El daño moral, inclusive hay estudios de daño, y el fenómeno está en que el daño moral siempre es la consecuencia. Es consecuencia de, acá en el caso del incumplimiento contractual, de un contrato entre el abogado y su cliente que generó daño moral porque generó angustia, dolor, tristeza, amargura, porque el cliente contaba con ese dinero que estaba reclamando y lo perdió por negligencia de su abogado. Entonces, este concepto es otro de los rubros que se declara procedente cuando hay una mala praxis de los abogados. Realmente es muy apasionante el tema del daño moral, hay muchas vertientes. Yo he tenido la satisfacción de hace poco tiempo, uno de los que más criticaban mi posición, la aceptó, y la aceptó, ¿sabe de la mano de quién? De la neurociencia. Pero, o sea, es básico. Quizás uno tuvo la ventaja de tener una hermana que era psiquiátrica, que era médica psiquiatra, que permitió conocer algunas cosas de la psique, pero más allá del gusto por esa temática. Pero realmente ustedes, cuando vean el tema del concepto de daño moral,
digan que no es una enfermedad, no es una situación patológica y tiene que estar perfectamente diferenciado de lo que es el daño, diríamos, psiquiátrico, el daño psíquico. Señores, poco a poco ya nos va cansando, ya nos va a alcanzar los muchachos del Perú que deben estar siendo precalificados. El daño moral en la Argentina, hay unas cosas que ha aparecido que realmente es preocupante. Históricamente, ya para comenzar a cerrar, el Código Civil no previno un método, no previno decir, este es el método. Entonces, evolucionó el criterio judicial a llegar al punto de decir los jueces, somos soberanos en la determinación de la cuantía. Yo creo, por supuesto, que debe ser soberano en la fijación de la cuantía, siempre que sea razonable y que haya un razonamiento judicial adecuado para decir cuánto se va a resarcir. Pero cuando uno hizo la comparación de los distintos fallos, encontró disparidad de resultados para situaciones similares, para casos parecidos. Y eso llevó a la necesidad, y yo normalmente lo digo, que hay la línea en Argentina se ha dividido muy fuerte entre los que tienen un criterio materialista y un criterio de la persona integral, de la persona, aquellos que ven a la persona como mera productores de bienes, en cambio los otros que vemos como un complejo de producción de bienes, pero también de otros aportes y de otras cosas que puede hacer socialmente una persona, que deben ser cuantificadas. Empezaron a hablar de las ponderaciones sustitutivas. Ponderaciones de las satisfacciones sustitutivas. Ese que son con esa mentalidad materialista, no pueden concebir un mecanismo adecuado para buscar indemnizaciones parecidas en situaciones similares. Entonces dijeron, por la muerte de un niño, indemnicémoslo con el valor de un departamento o con el valor de un auto 0 kilómetros. Señores, así son los fallos, no lo he traído ahora, pero así son los fallos. Con la realización de una pared, han llegado a decir, mire, en este caso, la indemnización sustitutiva, porque ya lo vamos a ver en el dibujito, se va a satisfacer con un viaje a Europa, en otro no, en otro un fin de semana en Mar del Plata, nada más. ¿Por qué la diferencia? Fíjense en la diferencia. El daño al bienestar espiritual, cuando es lo que se menoscaba y lo que nosotros no decimos, es el bienestar espiritual de una persona. Y eso genera el daño moral, lo que se llama el daño moral. Pero el bien tutelado que nosotros tenemos derecho a nuestro bienestar espiritual. Le digo espiritual y no psíquico para diferenciarlo del daño psicológico. Ya es un acuerdo entre los juristas. Y antes en la doctrina anterior, se indemnizaba el dolor de la víctima. Con las nuevas teorías, que no las comparto para nada porque realmente llegan a ser arbitrarias, proconsumidistas, un montón de discriminatorias, etcétera, etcétera. En el mismo caso, a una familia de determinado poder económico, lo va a satisfacer un viaje a Europa y a otro un viajecito ahí a Ica, donde vive mi amigo Cham. No por Ica, sino por la cercanía. Pero indemniza el precio del consuelo. No es lo mismo. El precio de consuelo. ¿Qué me consuela a mí? Y esto es bastante complejo, diferenciado. ¿Por qué? Porque hoy el juez en la Argentina, con el criterio nuevo que se trata, que no tiene sustento jurídico, por supuesto, no, es un invento elaborado por unos criterios materialistas de provincia de Buenos Aires, hoy tiene que ver cuál es el dolor de la víctima, tiene que saber, se tiene que acreditar en juicio el dolor de la víctima y se tiene que acreditar qué lo va a consolar a la víctima. Un viaje a Europa, un auto, un departamento, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente el daño moral, cuando no se lo conoce, realmente puede llegar a haber indemnizaciones. Porque ¿qué diferencia hay entre el daño moral, que no llega a ser patológico, porque hay daño patológico, entre la muerte de un chico de un año, de meses,
entre una madre rica y una madre pobre. El dolor es muy semejante. Entonces, pero quizás el precio de consuelo puede ser muy diferente, pero el dolor de la víctima es casi igual. Entonces, todas estas cosas me llevaron a pensar, pero más allá de todo esto, porque estamos hablando de una relación contractual, debe ser acreditado, y hoy actualmente con este criterio debe acreditarse que se indemnice el dolor de la víctima, el dolor del cliente, y cuál fue el dolor del cliente, porque también en lo contractual se debe marcar es el dolor del cliente, y a la par se debería acreditar cuál es el precio en consuelo, porque eso es lo que va a fijar, el monto del reclamado. De todos modos, realmente con esto quería darles las gracias por haber prestado atención y quedo a vuestra disposición de vuestras preguntas. Realmente un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias, estimado Pascual. Ha sido grato tu participación completa y creo que del último tema que te referiste, hablar sobre el daño moral, su cuantificación y valorización, es un tema inacabado, ¿no? Es un tema inacabado principalmente porque no hay una Decir, respuesta en un solo sentido. En el caso de Perú, la Corte Suprema no ha hecho esa tarea, criterios o explicar cómo arriba ese monto. Y justamente, ya complementando un poco de acuerdo a la experiencia del Perú en torno al tema que has desarrollado, es cierto lo que tú has referido. El único artículo del Código Civil que regula la responsabilidad profesional es el 1762 que has referido, que tan solo habla, de acuerdo a la actividad profesional o técnica que realice, de especial complejidad y establece supuestos de lo que es dolo y lo que es culpa inexcusable. Únicamente a eso se limita. Y dentro de lo que es la responsabilidad del abogado como profesional, se le exige, tiene una mayor exigencia que cualquier otra persona que realice una tarea técnica justamente por la preparación que realiza, por el tiempo casado en una facultad de Derecho y principalmente por ese deber que tiene de actualizarse para ejercer la defensa de su cliente. Y es importante la diferenciación que has hecho entre obligación de medios y de resultados, porque eso es el parámetro que se establece para determinar la responsabilidad civil de un profesional. Evidentemente que, y ahí va a ir mi pregunta que te voy a formular, son poquísimos los casos en los que se puede hablar de una responsabilidad de resultados dentro de lo que es la responsabilidad del abogado, porque contractualmente no se establecen cláusulas expresas de tal o cual actividad que debe desarrollar el abogado en su ejercicio profesional, como por ejemplo podría hacer referencia a que se obligue a apelar en caso que haya una decisión desestimatoria o que contravenga los intereses de su cliente. Pero si hablamos de una obligación de medios, hay más casos, más supuestos en los cuales podríamos hablar, algunos ejemplos que se me ocurren, dejar pasar el plazo de prescripción, lo dejó, el abogado conocía el plazo prescriptorio, por ejemplo, dentro del tema de la responsabilidad civil, en nuestro ordenamiento está regulado 10 años para la contractual y 2 años para el extracontractual. Conociendo los plazos, deja pasar, no presenta oportunamente las pruebas que le ofreció su cliente. Por otro lado, también dejar pasar los plazos de apelación, como lo he referido. Y todo esto llega a establecer que de acuerdo a ese compromiso o a esa vinculación contractual, principalmente en el Perú, como tú lo has referido, no hay, y por eso fue la idea de invitarte con la escuela, bajo la dirección del doctor José Antonio Miraflores, a que desarrolle ese tema, porque en el Perú no hay jurisprudencia, como has podido tú, dentro de la búsqueda que has realizado, no hay jurisprudencia sobre el tema, y principalmente no hay un desarrollo en torno a ese tema, como te digo, partiendo del marco normativo que es el artículo 1762 general para lo que es la responsabilidad civil profesional. Y en este contexto viene un dilema para todos los que estamos de un lado del sistema de justicia o del otro como abogados litigantes, que es ese tema relativo a qué debe realizar ese abogado y qué debería especificar o indicar a su cliente. ¿Y eso qué nos indica? También que tú lo has referido en tu disertación. Ese consentimiento informado principalmente o ese deber de información que tiene ese abogado frente a su cliente de explicarle lo que va a desarrollar de manera meticulosa. Creo que esa sería una circunstancia la cual haría de que no se genere confusión
de que sepa las posibilidades del caso, ese cliente, para, en base a esa información que le brinde el abogado, evitarse problemas futuros en torno a lo que va a ser una posible demanda de indemnización por daños y perjuicios. Y también el otro aspecto, si existe una vinculación contractual, tú lo has referido, el cliente con el abogado se rigen por la buena fe, regulado en el artículo 1362 de nuestro Código Civil, en el cual ese cliente confía en su abogado en cuanto a las cláusulas. Y también ahí debería haber una explicación, pero principalmente estamos hablando que en esos términos son contratos generalmente por adhesión, contratos ya estructurados, en el cual únicamente suscribe ese cliente, ¿no? Y por eso yo considero que acá es una tarea relevante, en primer lugar, dentro de todo lo que has referido, ese deber del abogado de informar a su cliente, de estar atento a la defensa y por otro lado, no pensar que la judicatura le va a responder esa falta de precisión, esa falta de estrategia en cuanto a la indicación de normas, por ejemplo, no esperar que a través de Jura Nova Incuria la judicatura corrija los errores que puedan cometerse. Yo rescataría esto, pero yo considero que brindar un servicio con mayor diligencia y que se constituya en algo eficiente va a generar de que no se den todos esos problemas que tú has narrado dentro de la jurisprudencia de tu país. Yo te quería formular una pregunta. Dentro del análisis que has hecho para la obra que nos has presentado el día de hoy, que es tu libro sobre responsabilidad civil del abogado, que ha sido publicado por Editorial Astrea, lastimosamente por el tema de la pandemia no lo pude adquirir. Estoy esperando volver a Argentina para poderlo adquirir, porque con ese tema se quedaron varios viajes y varios temas pendientes de poderlo realizar. ¿Qué casos has podido apreciar en torno a que un abogado se haya comprometido a un resultado determinado dentro de la jurisprudencia que has podido analizar? Me gustaría un poquito que ampliaras ese tema y desde ya nuevamente estoy agradecido, igual que todos los que nos hemos ilustrado el día de hoy con tu participación, los mismos que nos siguen en la transmisión que se está haciendo en vivo a través de la página de Facebook de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Lima. Bueno, quedo lleno tus preguntas y te voy a canalizar las preguntas que puedan formular los participantes en esta plataforma. Comienzo a responder con un lamento. Realmente ahora hacemos viajes virtuales cuando el gusto nuestro eran los viajes presenciales a disfrutar del Perú. Pero bueno, ya vendrán buenos tiempos y podremos disfrutarlo con mayor medida. La pregunta que me haces al final es la primera que me hiciste al principio. ¿Cuándo puede existir una una obligación de resultado? Y esto tiene que ver con estos dos contratos que inicialmente están marcados, la locación de servicio y la locación de obra. En la locación de obra dentro del mundo de los abogados, la vas a encontrar, por ejemplo, yo te contrato a ti para que me hagas, yo soy el propietario, tengo 100 casas para alquilar y que me haga los contratos de alquiler. Ahí estarías en un caso, en la elaboración del contrato, sería una alocación de resultados. Vos tenés que hacerme un contrato adecuadamente, bien informado y bien hecho. Primer tema. Quizás, si yo te dejo ahí que me gestiones el cobro del arrendamiento, ahí quizás haya un contrato mixto que ingresa una parte de servicio, una alocación de servicio. Pero ahí tienes uno. Yo te doy otro ejemplo. Te contrato a tu estudio jurídico para que, somos 3 amigos, para que nos constituya una SRL o una sociedad por comandita o lo que fuese, el tipo societario, o simplemente para que conformes una persona jurídica porque queremos crear un club de fútbol, como nuestro amigo de Huánuco. Entonces, ahí tienes una alocación de obra porque hay un resultado final que debe hacer. Y en este tema de las locaciones, no las locaciones, en las obligaciones de medio y de resultado, se ha avanzado mucho en Argentina e inclusive algunos fallos ya comienzan a distinguir, a diferenciar dentro del proceso algunas que son de medios y algunas actividades dentro del proceso que son de resultado. Y por ejemplo,
el tema del resultado, hay obligaciones íncitas en un pacto de servicio, en un contrato de servicio, que, por ejemplo, llega el que tiene poder, debe apelar el resultado si es desestimatorio de la primera instancia. Tiene la obligación de apelar para buscar en la apelación el resultado positivo. Por ejemplo, presentar la prueba es una obligación de resultado que están considerando en la Argentina ya. Porque si vos omitís aportar la prueba conforme a derecho, aquí en la Argentina se habían dos casos, algunos que se tenía que aportar la prueba al inicio de la demanda y en los juicios comunes abría la etapa probatoria y se ofrecía la prueba. Vos podías omitir de ofrecer la prueba y eso sí era una negligencia, pero tenía la obligación de resultado, porque si no, no ibas a lograr. Entonces ya se está complicando y se están poniendo varios casos de complicados. Pero lo más importante, Carlos, el tema que está evolucionando muy fuerte la doctrina judicial contra la ignorancia del derecho. Es decir, contra el mal asesoramiento por desconocimiento del derecho. Esto es muy fuerte y es de capital importancia, porque como lo enseñaron, que el abogado deja de ser abogado en la medida que no estudia las nuevas leyes, no estudian las nuevas tendencias. Está en obligación del abogado, del ser abogado, estar actualizado. Debe estar actualizado, debe tener la primicia. Y yo en algunos comentarios que daba en la doctrina en San Juan, en el Foro de Abogados San Juan, en alguna ciudad del interior del país o en Buenos Aires, le decía, mire, señores abogados, usted litiga, ¿a dónde litiga usted? En la provincia de San Juan, en mi provincia, por ejemplo. O en Huánuco, como tenemos el amigo, o en algunas de las localidades que tiene. ¿Cuál es la primera jurisprudencia que usted tiene que saber? La del lugar donde litiga. No piensen, por ejemplo, en San Juan, en la doctrina que está elaborándose en Buenos Aires. Tiene que saber la doctrina que tienen tus tribunales, porque esa es la doctrina que te va a definir el fallo, la pretensión, la procedencia o la improcedencia de la pretensión. Es decir, hay una tendencia en la Argentina a exigir el saber, el conocimiento. Y esto tiene que ver con las nuevas tendencias internacionales, que es el tema de competencia y diligencia. Competencia, ¿sabía usted? ¿Tenía la capacidad profesional para enfrentar este pleito? El abogado tiene que demostrar que tenía la capacidad, que su asesoramiento fue acertado conforme a las circunstancias del caso. Esto es muy importante. Y en lo otro, pueden haber muchos otros ejemplos de contratos, de locaciones de obra fundamentalmente, que se busca un resultado específico. Y dentro del proceso ya se está distinguiendo que algunas actividades dentro del proceso son de resultado y otras que son de medio. Asistir o no asistir, si vos llevaste el pliego de preguntas y si no asistís, quizás haya negligencia porque debías estar en ella, pero no era una negligencia que juegue con un resultado. Eso lo van meritando en cada caso. Pero hay obligaciones de los apoderados de apelar la sentencia. Y en el patrocinante va a tener que hacer el estudio, asesorar a su cliente, decirle, tenemos la posibilidad de apelarla y esta puede llegar a ser o no el resultado conforme a los criterios de la doctrina jurisprudencial de la ciudad en la cual se está litigando. Muchas gracias por tu respuesta. Veo que hay palabras de agradecimiento de los intervinientes y creo que te vamos a comprometer para otra sesión para únicamente hablar del daño moral, que es un tema también que en nuestro país poco se ha desarrollado. Y también tú tienes importantes artículos que he leído sobre los criterios para cuantificar. Yo lo que había tenido alcance era un poco alguna jurisprudencia que se dio en Córdoba, de ahí algunos criterios que leí de Peirano, pero principalmente no hay una respuesta uniforme de darse esa respuesta de qué parámetros seguir. Y me pareció interesante tu propuesta, de hablar en este caso de esa distinción de daño moral, únicamente entenderlo como lo que son daños al espíritu, como lo refería la doctora Zavala de González, si mal no recuerdo, y también lo pude leer de Pizarro. Te cuento, Matilde, yo cuando era muy joven realmente,
a los 24 años, 25 años. El año que viene cumplimos 40 años de las primeras jornadas sanjuaninas. En la segunda jornada sanjuanina de Derecho Civil, Matilde Zavala trajo una ponencia que es el concepto que vos conoces de Matilde, definiendo qué es lo que era el daño moral. Desde ahí, la línea cordobesa fundamentalmente, los autores de Córdoba, tomaron a la definición de Matilde, porque aún había del tema del... Acuérdate que ambos suscribían la doctrina del daño-consecuencia, pero uno era la doctrina del daño-consecuencia del hecho y otro el daño-consecuencia del interés. Entonces hay un juego ahí de sutileza. A ellos dos yo le he agregado a ese concepto básico, porque yo no estoy en disidencia con ese concepto básico, y la que introduce el concepto de espiritualidad, de espíritu, es Matilde. Matilde Zavala es la que introdujo en la Argentina ese concepto del espíritu, para diferenciarlo del daño psíquico. Yo lo utilizo después para diferenciarlo del daño psíquico, para no hablar, porque si vos miras realmente, el daño moral se produce en la psique de una persona. Entonces, es un daño psíquico de menor cuantía el daño moral. Y si me aprietas un poquito el dedo, te diría, en el futuro, cuando ya no esté y deje de hablar cosas, el daño moral va a tender a desaparecer. Porque no puede haber una indemnización superior de daño moral con relación al tema de un daño, una incapacidad psíquica del 30, 40, 50, 60%. Es un tema que hay que definirlo. No se ha trabajado ese tema. Y ahí tengo una diferencia con Pizarro, para cerrar este tema, con Daniel, al cual quiero muchísimo, lo hemos criado juntos, con Luis Moisés Pané, en sus viejos, en el año 70 y tanto, lo conocemos, de los seminarios, que Daniel dice que una persona en estado vegetativo sufre daño moral. Y yo digo, no es daño moral, eso es daño neurológico que tiene derivaciones psiquiátricas porque no puede razonar, pero no es daño moral eso, porque no. Yo le pregunté a mi hermana me dijo, una persona en estado vegetativo diríamos, es un vegetal, me dijo elegantemente, no tiene razonamiento, no tiene comunicación con el exterior, aparentemente quizás sufra su espíritu, no lo sabemos, porque la ciencia no ha evolucionado, no sabe, más allá de que hay algunas líneas del tema del espíritu en general, de que puede ser sufrir el espíritu. Pero, ¿qué es lo que sucede? Él dice que es daño moral, y yo digo, no, eso es daño psíquico, y tiene muchas consecuencias económicas. ¿Por qué? Porque el daño moral no puede ser reclamado iure hereditate en la Argentina, en cambio el daño psíquico sí. ¿Te ubicas la diferencia? Claro. El juego de... Interesante distinción entre ambos. Claro. Es complejo. También es ver si se puede esa persona sufrir daño moral. Ese es un tema que está en Europa sin resolución y hay que confiar mucho en la ciencia médica, en la ciencia que te da la información de la ciencia médica. Es muy importante para definir el tema. Pero en el tema contractual de abogado-cliente es mucho más complejo porque antes se distinguía que el daño moral, inclusive en los temas contractuales, ni procedía, o como tienen ustedes separado ustedes la responsabilidad civil de la contractual de la extracontractual, ni se concebía en el viejo Código Civil. Luego, con la reforma de las 17.711, se incorporó la posibilidad de que en los contratos hubiese resarcimiento del daño moral. Hoy, con la unificación, es viable que en los contratos haya resarcimiento del daño moral. Entonces, se facilita la posibilidad de reclamar ese tema. Pero es un tema apasionante. Lo que estaba mirando en estos últimos días... Es un tema apasionante, sí. Y te hago un anticipo. En el próximo CONACIVIL me han acicateado, porque lo estaba escribiendo para Buenos Aires, es que hable del daño moral en las personas jurídicas. Es un tema interesante, muy interesante tema. Me ha cicateado, sí. Me dice, no, yo quería hablar de otro tema, pero bueno, esta vez creo que es un tema interesante y que va. Y bueno, esperemos. Bueno, tiene la palabra. Todos los participantes están agradecidos, están expresando dentro del chat las palabras de agradecimiento. Y bueno, creo que con eso concluimos el presente evento. Si te expreso el agradecimiento del director
de la Escuela de Formación de Autoridades Jurisdiccionales de la Corte de Lima, el doctor José Antonio Neira Flores, el cual fue el que te cursó la invitación para tu participación el día de hoy, y estamos muy agradecidos. Esperamos contar para continuar hablando ya la próxima sesión de lo que es daño moral.